El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una era olvidada por el tiempo, donde la vida seguía el ritmo del sol y las estaciones, un hombre llamado Tarak se despertó en su cueva al amanecer. La luz dorada se filtraba a través de la entrada, iluminando las paredes rocosas con un brillo cálido. Aquel día era especial, ya que la tribu había hecho un descubrimiento asombroso: el fuego. Tarak recordaba vívidamente la noche anterior, cuando las llamas danzaban ante sus ojos y los rostros de su gente se iluminaban de asombro y alegría. Sin embargo, al salir de la cueva, el corazón de Tarak se hundió al darse cuenta de que su tribu había desaparecido. Un vacío en su pecho se expandió como el eco de un grito silente. ¿Dónde están todos?, pensó mientras su mente trataba de asimilar la desolación. Caminó unos pasos hacia el claro cercano, donde la hierba suave y los árboles frutales ofrecían un festín de colores. Se detuvo para comer un par de frutos dulces, pero su sabor era amargo en su boca. Decidido a encontrar a su tribu, Tarak comenzó a moverse. Siguió por el sol, dejando que su luz le indicara el camino. Durante horas, exploró los alrededores, llamando a su gente, pero el único eco que le respondió fue el susurro del viento entre los árboles. Cada rincón que visitaba le era ajeno, cada sombra que se movía era solo un recuerdo perdido. Al caer la tarde, la soledad se convirtió en su compañera. La cueva que una vez había sido un refugio ahora se sentía como una prisión. Se sentó frente al fuego que habían encendido la noche anterior, observando cómo las llamas se retorcían y chisporroteaban, como si intentaran contarle los secretos del mundo. «Seré el último», murmuró para sí mismo, sintiendo que la esperanza se desvanecía. Esa noche, mientras el cielo estrellado lo cubría como un manto, Tarak se acurrucó junto al fuego, sintiendo su calor en la piel, un rayo de luz en la oscuridad. Cerró los ojos y, por un momento, soñó con su tribu. Rió en su mente al recordar las historias contadas junto al fuego, el sonido de sus risas y el olor del humo que envolvía su hogar. Pero el nuevo día traería desafíos y decisiones. Al amanecer, con el corazón lleno de determinación, Tarak se levantó. «No puedo rendirme», pensó mientras miraba el horizonte. Así comenzó su viaje, un camino incierto hacia la esperanza, guiado por el sol y el fuego que recién habían descubierto. Este sería solo el comienzo de una aventura que cambiaría su vida para siempre. El sol asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Tarak se despertó con la primera luz del día, todavía sintiendo la pesadez de la soledad en su corazón. El fuego seguía ardiendo, aunque sus llamas se habían reducido a un suave resplandor, como un recuerdo de las vibrantes danzas de la noche anterior. Se acercó al fuego, pensando en la tribu y en cómo habían llegado a descubrirlo. Esa noche mágica había comenzado con una reunión de ancianos, quienes, reunidos en torno a las llamas, contaban historias de tiempos pasados. Fue entonces cuando uno de ellos, el sabio de la tribu, tomó un pedazo de madera y frotó 2 ramas juntas con fuerza. Tarak recordaba cómo la fricción había hecho surgir chispas, una danza de luz que finalmente se convirtió en fuego. La emoción en el aire era palpable, una mezcla de temor y fascinación. El fuego se convirtió rápidamente en un símbolo de unidad y esperanza para la tribu. Las noches frías ya no eran tan aterradoras. Las sombras de la oscuridad perdían su poder ante el fulgor de las llamas. Tarak recordó cómo todos se unieron para aprender a cocinar, a protegerse de los animales salvajes y a contar historias que encendían el espíritu.
Se habían reunido alrededor del fuego, riendo, compartiendo, viviendo. Mientras revivía esos momentos, Tarak sintió una chispa de nostalgia, pero también un profundo deseo de reconectar con esa esencia que había llenado su vida de significado. Decidió que no podía rendirse. Su tribu había sido fuerte, y él debía encontrar el camino de regreso a su lado. Con renovada determinación, Tarak comenzó a caminar por el bosque, siguiendo el curso del sol y la dirección de los ríos, recordando las rutas que su gente solía tomar. A medida que avanzaba, recogía piedras y ramas secas, acumulando materiales para hacer un fuego más grande, en caso de que necesitaran reunirse nuevamente. Pasó horas explorando, llamando a su gente, pero cada respuesta del viento le decía que estaba solo. Sin embargo, la memoria del fuego mantenía viva su esperanza. A medida que el día se desvanecía, la luz se convirtió en sombras alargadas, y Tarak se sintió más determinado que nunca. Al llegar a una pequeña llanura, decidió encender un nuevo fuego. Se arrodilló, usando las técnicas que había aprendido de su tribu. Frotó la madera hasta que, finalmente, una chispa saltó, encendiendo la paja seca. Las llamas danzaron, como si celebraran su esfuerzo. Tarak se sentó en silencio, observando el fuego mientras recordaba los rostros de sus amigos y familiares. Fue en ese instante, cuando el crepitar del fuego llenaba el aire, que se dio cuenta de que su tribu no solo había descubierto el fuego, sino que también había encendido algo dentro de él, la determinación de no rendirse, de encontrar su camino de vuelta a casa. Tarak entendió que el fuego era más que un simple elemento, era un símbolo de unidad, amor y resiliencia. En la penumbra de la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Tarak hizo una promesa. Encontraré a mi gente. Juntos, avivaremos las llamas del fuego y reavivaremos nuestra tribu. Con ese pensamiento en mente, se acomodó junto a su fuego, soñando con el reencuentro y las historias que aún estaban por contarse. Mientras Tarak se sentaba frente al fuego, su mente viajaba hacia atrás, recordando cómo era la vida en su tribu, una comunidad unida por la amistad y el respeto, donde cada miembro jugaba un papel crucial en la supervivencia y el bienestar del grupo. La tribu había sido un microcosmos de cooperación, donde las habilidades de cada persona se entrelazaban para formar una red de apoyo que les permitía prosperar en un mundo salvaje. Cada día comenzaba con el saludo al sol, un ritual sagrado que unía a todos. Los ancianos, respetados por su sabiduría, guiaban a los más jóvenes en la búsqueda de comida, enseñándoles a reconocer las frutas comestibles y las hierbas curativas. Las mujeres eran expertas en la recolección y preparación de alimentos, mientras que los hombres eran hábiles cazadores, buscando sustento en el bosque. Tarak recordaba la emoción de las cacerías grupales, donde la estrategia y el trabajo en equipo eran esenciales. Cada triunfo era celebrado con danzas y cantos alrededor del fuego, fortaleciendo la cohesión de la tribu. Las historias contadas junto al fuego eran el hilo que tejía la cultura de su comunidad. Los ancianos relataban leyendas de dioses y héroes, enseñando lecciones valiosas sobre la vida, la valentía y la importancia del respeto hacia la naturaleza. Estas narrativas no solo entretenían, sino que también transmitían sabiduría, formando la identidad colectiva de la tribu. Tarak, como niño, se sentaba con los ojos abiertos de par en par, absorbiendo cada palabra, cada enseñanza. La tribu también se regía por un conjunto de normas no escritas que promovían la armonía y el respeto mutuo. Se esperaba que cada miembro ayudara a los demás, compartiendo lo que tenían y cuidando de los más vulnerables. En tiempos de escasez, se organizaban grupos para buscar comida juntos, asegurándose de que nadie quedara atrás. Era un principio fundamental, la supervivencia de uno era la supervivencia de todos. A medida que Tarak recordaba estos momentos, se dio cuenta de cuánto anhelaba esa conexión. La soledad que había sentido en su cueva se intensificó, y el deseo de reunirse con su tribu se volvió más fuerte. En su mente, visualizaba los rostros familiares, la risa y el amor que los unía. Sin embargo,
también recordó las dificultades que enfrentaban. Las inclemencias del tiempo, los animales salvajes y las luchas por el territorio eran constantes. Pero cada desafío era una oportunidad para aprender y crecer. Las lecciones del pasado resonaban en su corazón, y sabía que, aunque estaba solo ahora, la fortaleza y la resiliencia que había cultivado en su tribu vivían dentro de él. Con ese pensamiento, Tarak sintió que la esperanza comenzaba a arder de nuevo. Decidió que debía buscar una manera de honrar las tradiciones de su gente, incluso en su ausencia. Se levantó y, con la determinación renovada, comenzó a recolectar ramas y hojas para hacer un altar en el que pudiera rendir homenaje a su tribu y al fuego que los había unido. Mientras trabajaba, comenzó a murmurar las historias que había aprendido, recordando las lecciones de su pueblo. Con cada palabra, sentía que la conexión con su tribu se fortalecía, y aunque estaban físicamente separados, sus corazones seguían latiendo al unísono. Tarak sabía que no estaba solo, llevaba consigo el legado de su tribu, un fuego interno que nunca podría apagarse. A medida que los días pasaban, Tarak continuó viviendo en su cueva, aferrándose a la esperanza de reencontrarse con su tribu. Había creado un espacio sagrado donde podía reflexionar y recordar. A cada amanecer, despertaba con el sonido del viento y el canto de los pájaros, que le recordaban la belleza de la vida que una vez compartió con su gente. La soledad, aunque pesada, le dio tiempo para contemplar su pasado y fortalecer su espíritu. Una tarde, mientras recogía leña para el fuego, Tarak se detuvo de repente. Una brisa inusual acarició su rostro, y, de repente, una chispa cruzó su mente. Recordó las historias de los ancianos sobre el poder del fuego y su capacidad de transformar la vida. Se sentó junto a su altar, un espacio adornado con hojas, piedras y ramas, y comenzó a hablar en voz alta. Fuego, esencia de la vida, escucha mis palabras. Devuélveme a mi pueblo. Devuélveme a mi familia, suplicó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. En ese momento, el viento pareció responderle, llevando su súplica hacia lo desconocido. Sin embargo, la vida en la cueva había cambiado. Aunque todavía se sentía solo, Tarak había comenzado a encontrar consuelo en sus rituales. Cada noche, encendía el fuego con el que había aprendido a trabajar, viendo cómo las llamas danzaban en la oscuridad. Era un recordatorio de que, incluso en la soledad, el fuego podía ser su compañero y guía. Un día, mientras estaba en la orilla de un río cercano, Tarak se sentó a meditar, observando el flujo del agua y el murmullo que traía consigo. Cerró los ojos y se dejó llevar por la corriente de sus pensamientos. De repente, un sonido diferente, como un chisporroteo, lo sacó de su trance. Abrió los ojos y vio que una pequeña chispa había saltado de su fogata, creciendo rápidamente hasta convertirse en un resplandor brillante. Las llamas se agitaron, iluminando el aire con un brillo anaranjado. De pronto, una explosión de luz y energía emergió del fuego, y antes de que pudiera reaccionar, un enorme chispazo iluminó el cielo. Tarak se cubrió los ojos y, al abrirlos, se encontró ante una figura en el aire, que caía suavemente hacia él. Era una mujer, con cabello largo y oscuro que flotaba como las llamas en el viento. Sus ojos brillaban con la luz del fuego, y su presencia emanaba una calma profunda. Tarak se levantó, atónito y asombrado, mientras la mujer aterrizaba con gracia en el suelo. ¿Quién eres?, preguntó Tarak, sintiendo un torrente de emociones. La mujer sonrió con calidez y respondió, soy Lira, y también he perdido a mi tribu. El fuego nos ha traído aquí, a este momento, como a las llamas que nos unen. Ambos se miraron, comprendiendo que no estaban solos en su soledad. La chispa del destino los había reunido, y juntos, compartían la misma angustia y esperanza. Tarak sintió que el fuego, ese poderoso elemento, había actuado como un vínculo entre ellos, una señal de que había algo más grande en juego. Debemos adaptarnos y encontrar respuestas, dijo Lira, su voz llena de determinación.
Si somos las últimas dos personas, debemos descubrir cómo seguir adelante. Juntos, se sentaron en torno al fuego, compartiendo sus historias y sueños. Tarak le habló de su tribu, de las risas y las enseñanzas. Lyra, a su vez, le contó sobre su vida y su gente, como también habían desaparecido en un día fatídico. La noche avanzó mientras el fuego crepitaba y chisporroteaba, envolviéndolos en una atmósfera de calidez y esperanza. Sabían que, aunque el futuro era incierto, tenían el uno al otro. Juntos, formarían un nuevo vínculo y enfrentarían el misterio de su existencia. Mientras la luna brillaba en el cielo estrellado, Tarak sintió que el fuego no solo iluminaba la oscuridad, sino que también encendía la chispa de una nueva vida. Su viaje apenas comenzaba, pero ahora no tendría que enfrentarlo solo. La mañana siguiente llegó con un nuevo aire de esperanza. Tarak y Lyra se despertaron frente a su fogata, donde las llamas aún danzaban suavemente. Habían compartido tantas historias la noche anterior que ambos sentían que se conocían desde siempre. Pero la incertidumbre sobre el futuro seguía pesando en sus corazones. ¿Qué debían hacer ahora? Mientras desayunaban frutas y nueces recolectadas, Lyra miró a Tarak y dijo: «Siento que el fuego tiene un propósito más grande para nosotros. Tal vez nos llevará a descubrir respuestas sobre nuestras tribus perdidas». «Quizás debamos buscar más fuego», sugirió Tarak, recordando cómo la chispa los había unido. «Si encontramos otra fuente de fuego, tal vez también podamos encontrar a nuestras tribus». Ambos se pusieron en marcha, sintiendo el latido de la tierra bajo sus pies mientras caminaban. A medida que se alejaban de la cueva, el paisaje comenzó a cambiar. Las colinas se volvían más empinadas y el aire más fresco. Tarak se sintió revitalizado por la compañía de Lyra, y juntos avanzaron con confianza. Al caer la tarde, llegaron a un claro en el bosque. En el centro, había un antiguo altar de piedra, rodeado de árboles altos y murmullos de agua de un arroyo cercano. En el altar, encontraron un pequeño fuego que aún ardía tenuemente. Era un lugar sagrado, un eco de la vida de su tribu. Lyra se acercó y tocó la piedra con reverencia. «Este lugar tiene historia», dijo, mirando hacia Tarak. «Puede ser que aquí también se reúnan otros como nosotros». Mientras Tarak se agachaba para avivar el fuego, sintió que la chispa de la vida brotaba de nuevo. Pero de repente, un destello brilló en el aire, y las llamas se dispararon hacia el cielo, emitiendo un sonido casi musical. Tarak y Lyra retrocedieron, asombrados por lo que sucedía ante sus ojos. El fuego comenzó a girar y a formar un torbellino de luz y energía. Una vez más, la realidad pareció desvanecerse a su alrededor. Tarak tomó la mano de Lyra instintivamente, sintiendo que debían enfrentar juntos lo que vendría. Con un chispazo resplandeciente, el fuego los absorbió, llevándolos a un lugar completamente diferente. Se encontraron en una gran llanura, frente a una tribu que vibraba con actividad. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a los habitantes, que vestían pieles coloridas y estaban rodeados de llamas danzantes, mucho más elaboradas que las que conocían. «¿Dónde estamos?», preguntó Lyra, atónita. Tarak sintió que sus piernas temblaban de emoción y temor. «No tengo idea, pero parece que hemos llegado a un lugar donde el fuego no solo es un recurso, sino una parte integral de su vida». Mientras se acercaban, un grupo de personas los observaba con curiosidad. Uno de los hombres, robusto y con una larga melena, se acercó a ellos. «Bienvenidos, forasteros», dijo con una voz profunda. «Nosotros somos los guardianes del fuego. Hemos estado esperando la llegada de aquellos que fueron elegidos». La afirmación de ser elegidos resonó en Tarak y Lyra, y ambos sintieron que había un propósito detrás de su llegada a ese lugar. «¿Qué significa esto?», preguntó Tarak, su corazón latiendo con fuerza. «Ustedes han traído el fuego de sus corazones, y con él, la posibilidad de unir a nuestras tribus. Vengan, únanse a nosotros», invitó el hombre,
gesticulando hacia el grupo. Tarak y Lyra intercambiaron miradas de sorpresa y emoción. Era la oportunidad que habían estado esperando. Mientras se integraban en la tribu, Tarak observó cómo el fuego era venerado, no solo como un medio para cocinar o calentar, sino como un símbolo de vida y comunidad. Se realizaban danzas en su honor, se compartían historias y se ofrecía gratitud a los elementos. Los guardianes del fuego les enseñaron sobre su cultura, sus costumbres y cómo el fuego había transformado sus vidas. Tarak se dio cuenta de que, aunque habían llegado de un lugar de pérdida, aquí había la posibilidad de reconstrucción. Los dos compartieron sus historias de soledad y anhelos, y la tribu los acogió como parte de su familia. A medida que el sol se ponía, los cielos se iluminaban con los colores del crepúsculo, y Tarak sintió que su destino se entrelazaba con el de Lyra y la nueva tribu. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que el misterioso chispazo del fuego podría volver a llamarles a la aventura, y la incertidumbre sobre lo que vendría los mantenía en vilo. Pero ahora, al menos, no estaban solos. A medida que los días pasaban en la tribu de los guardianes del fuego, Tarak y Lyra se adaptaron a su nueva vida. Aprendieron a danzar alrededor del fuego, a contar historias y a participar en ceremonias que celebraban la conexión entre el hombre y el fuego. Las llamas se convirtieron en una parte esencial de su existencia, y la tribu les enseñó no solo a vivir, sino a prosperar. Sin embargo, la sensación de que algo más grande estaba en juego nunca desapareció. Un día, mientras se sentaban alrededor de la fogata al atardecer, el líder de la tribu, el robusto hombre que los había recibido, se acercó a ellos. Su nombre era Arak, y su mirada tenía la profundidad de la sabiduría ancestral. «Hoy es un día especial», anunció Arak. «El fuego nos ha traído muchas enseñanzas, y ahora debemos poner a prueba su poder. Hay una ceremonia en la que ustedes dos deben participar. Se llama la prueba del fuego». Tarak sintió un escalofrío. «¿Qué implica esta prueba?», preguntó, sintiendo la tensión en el aire. «Es una prueba de valor y unión», explicó Arak. «Deberán enfrentar sus miedos y demostrar su conexión con el fuego. Solo así podrán ser verdaderamente parte de nuestra tribu y comprender el poder que el fuego representa». Lyra, al lado de Tarak, sintió un nudo en el estómago, pero también una chispa de determinación. «Estamos listos», dijo, y Tarak asintió, sintiendo que su espíritu se llenaba de coraje. Esa noche, la tribu se reunió alrededor de un gran fogón en la llanura. El aire vibraba con emoción, y las llamas danzaban, reflejando las caras ansiosas de los presentes. Arak les explicó las reglas de la prueba. Tarak y Lyra tendrían que atravesar una serie de obstáculos, cada uno representando un aspecto del fuego: el calor, la luz y la transformación. La primera prueba consistía en cruzar un camino de brasas ardientes. «El fuego puede quemar, pero también puede purificar», dijo Arak. Tarak sintió el sudor en su frente mientras observaba las brasas, pero al ver la confianza en los ojos de Lyra, su corazón se llenó de valor. Ambos se tomaron de la mano y avanzaron juntos. El calor abrasador de las brasas era intenso, pero en lugar de enfocarse en el dolor, se concentraron en la conexión que habían formado. Al llegar al otro lado, sintieron una oleada de alivio y triunfo. La tribu estalló en vítores, animándolos a seguir adelante. La siguiente prueba los llevó a una cueva oscura donde el fuego apenas iluminaba el camino. Aquí, debían encontrar una antorcha y encenderla, enfrentando la oscuridad que había estado tan presente en sus vidas. Tarak y Lyra se separaron, buscando en la negrura, sintiendo como el miedo intentaba apoderarse de ellos. Finalmente, Lyra encontró la antorcha y, al encenderla, la luz se expandió, disipando las sombras a su alrededor. Tarak la vio y corrió hacia ella, sintiéndose inspirado por la fuerza de su compañera. Juntos, sostuvieron la antorcha y avanzaron hacia la salida, dejando atrás la oscuridad que los había rodeado. La última prueba era la más difícil. Debían enfrentarse a un símbolo de sus miedos más profundos.
En el centro de un círculo de fuego, se erguía un espejo, y al mirarse en él, verían no solo sus reflejos, sino también las inseguridades que habían guardado. Al acercarse, Tarak sintió el peso de sus pensamientos, la soledad, la pérdida de su tribu, la angustia por no ser suficiente. Lyra, a su lado, miró su propio reflejo, sintiendo la presión de las expectativas y el miedo a lo desconocido. Pero en lugar de dejarse vencer, ambos se tomaron de la mano. Juntos, enfrentaremos esto, murmuró Tarak, y Lyra asintió. Al mirar nuevamente al espejo, vieron no solo sus miedos, sino también la luz del fuego que ardía en su interior. La conexión que habían forjado les otorgó el valor para enfrentar cualquier desafío. Con un grito de determinación, se dieron la vuelta y miraron hacia el fuego. Un chispazo resplandeció y, como si el fuego respondiera a su valentía, las llamas se elevaron, envolviéndolos en una luz brillante. La tribu aplaudió con fervor, reconociendo su triunfo. Esa noche, Tarak y Lyra se sentaron juntos al lado del fuego, sintiendo la calidez que emanaba no solo de las llamas, sino de la unión que habían creado. Habían pasado la prueba del fuego, no solo como individuos, sino como un equipo. Sabían que el camino por delante todavía estaba lleno de incertidumbres, pero juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que el fuego o la vida les presentara. Después de haber superado la prueba del fuego, Tarak y Lyra se convirtieron en miembros honorarios de la tribu de los Guardianes del Fuego. La tribu los recibió con celebraciones, y las llamas danzantes parecían cantar a su llegada. Sin embargo, la sensación de que el chispazo del fuego aún tenía un propósito más profundo seguía latente en sus corazones. Una noche, mientras se preparaban para la cena, un anciano de la tribu se acercó a ellos. Su nombre era Otherkeo, y su rostro estaba surcado por arrugas que contaban historias de tiempos pasados. Sus ojos eran como dos brasas, llenos de sabiduría y misterio. ¿Puedo hablar con ustedes en privado?, preguntó con voz suave pero firme. Tarak y Lyra intercambiaron miradas, intrigados y un poco nerviosos. Asintieron y lo siguieron a un rincón tranquilo, donde el sonido del fuego se atenuaba. Ustedes han sido elegidos por el fuego para una misión importante, dijo Elder Kael, con un tono de seriedad que captó la atención de los jóvenes. Lo que han vivido hasta ahora es solo el comienzo. El fuego no solo les ha dado vida, sino que también tiene un mensaje que deben descifrar. ¿Qué mensaje?, preguntó Lyra, ansiosa por entender. Cada chispa que ven, cada llama que arde, contiene una historia que se conecta con el universo. Sin embargo, hay un peligro acechando. Hay otros que desean apoderarse del fuego y usarlo para fines oscuros. Ustedes deben ser los guardianes de su esencia, los que preserven su verdadero significado, explicó Elder Kael. Tarak sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Somos solo dos personas. Su unión es su mayor fortaleza. El fuego no solo arde en lo físico, sino también en los corazones de aquellos que creen en su poder. Deben buscar el oráculo del fuego, un lugar sagrado donde podrán recibir orientación y entender su verdadera misión, dijo el anciano. ¿Dónde se encuentra el oráculo?, preguntó Lyra, con un brillo de determinación en sus ojos. Al este de aquí, más allá de la montaña del eco. El viaje será peligroso, pero el fuego les guiará. Deben partir al amanecer, cuando la luz comience a danzar con las sombras, respondió Elder Kael. Esa noche, Tarak y Lyra se prepararon para su viaje. La emoción y el miedo se entrelazaban en sus corazones. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, la tribu se reunió para despedir a los jóvenes. Que el fuego les guíe, resonó la voz de Arak mientras Tarak y Lyra se adentraban en el bosque. Con cada paso, sentían el latido del mundo a su alrededor, y el fuego dentro de ellos ardía con una luz intensa. El primer día de viaje fue tranquilo. Cruzaron arroyos,
escalaron colinas y compartieron risas mientras recordaban sus momentos juntos. Sin embargo, a medida que avanzaban, el paisaje se volvía más desolado y las sombras se alargaban. Al caer la noche, se encontraron en una pequeña cueva para refugiarse. Mientras el fuego parpadeaba en la oscuridad, Lyra sacó un trozo de fruta seca y compartió con Tarak. ¿Crees que encontraremos el oráculo?, preguntó, con un tono de incertidumbre. Debemos confiar en el fuego y en lo que nos ha enseñado, respondió Tarak, sintiendo que la conexión que compartían era más fuerte que cualquier duda. Antes de dormir, Tarak hizo una pequeña ofrenda al fuego, agradeciendo por la guía que habían recibido. Mientras se acomodaban, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo que sonaba como voces lejanas. ¿Lo oyes?, preguntó Lyra, mirando a su alrededor con inquietud. Sí, parece que el viento trae mensajes, respondió Tarak. Se sentaron en silencio, escuchando atentamente. Las voces se hicieron más claras, y Tarak sintió que una sabiduría ancestral les hablaba. Al cerrar los ojos, ambos se sumergieron en un profundo sueño. En su sueño, se encontraron rodeados de llamas danzantes, y figuras antiguas se presentaron ante ellos. Eran los espíritus de los guardianes del fuego, que les hablaban en un idioma que parecía resonar en sus corazones. Busquen el fuego en su interior y nunca olviden su esencia, dijeron en coro, sus voces resonando como un eco en el aire. El fuego es vida, y ustedes son sus elegidos. Cuando despertaron, la luz del sol entraba por la entrada de la cueva, y una nueva determinación ardía en sus corazones. Sabían que debían continuar su viaje hacia el oráculo del fuego, donde podrían descubrir el propósito que los esperaba y enfrentar los peligros que acechaban en la sombra. Con el fuego como guía, se pusieron en marcha una vez más, listos para desentrañar los misterios que el destino les tenía reservados. Con el sol en lo alto, Tarak y Lyra dejaron atrás la cueva y se adentraron en la espesura del bosque. La naturaleza vibraba a su alrededor, llenando el aire con el canto de aves y el murmullo de hojas. Mientras avanzaban, la sensación de propósito ardía en sus corazones, impulsándolos a seguir el camino hacia el oráculo del fuego. A medida que se adentraban más en el bosque, el paisaje se volvía más misterioso. Los árboles eran más altos y antiguos, y el suelo estaba cubierto de un suave musgo que parecía absorber cada sonido. De repente, un susurro familiar resonó entre las ramas. Tarak y Lyra se detuvieron, mirando a su alrededor con curiosidad. ¿Escuchas eso?, preguntó Lyra, inclinándose hacia adelante. Sí, es como si el bosque nos hablara, respondió Tarak, sintiendo una conexión profunda con su entorno. Continuaron avanzando, siguiendo el murmullo que parecía guiarlos. De pronto, llegaron a un claro donde un antiguo árbol se erguía majestuosamente en el centro. Su tronco era ancho y nudoso, y las ramas se extendían hacia el cielo, como si intentaran tocar las nubes. En la base del árbol, había un altar de piedra cubierto de símbolos desconocidos. Este lugar es especial, dijo Tarak, sintiendo la energía que emanaba del altar. Podría ser un punto de conexión con el oráculo. Mientras se acercaban, el viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las hojas y provocando que el fuego en su antorcha chisporroteara. Lyra se arrodilló frente al altar y tocó las piedras frías. ¿Qué debemos hacer?, murmuró, sintiendo la historia del lugar en sus dedos. En ese momento, una figura emergió de entre las sombras, un anciano de larga barba blanca, vestido con una túnica de color fuego que parecía arder con cada movimiento. Su mirada era profunda y penetrante, y sus ojos brillaban como dos llamas vivas. «Soy Eldran, el guardián de este lugar sagrado», dijo con voz profunda y resonante. «He estado esperando su llegada. El fuego los ha traído hasta aquí por una razón». Tarak y Lyra intercambiaron miradas de asombro. «¿Usted es el oráculo?», preguntó Lyra, su corazón latiendo con emoción. «Soy un guía en el camino hacia el oráculo», explicó Eldran.
El fuego tiene muchos secretos, y ustedes han sido elegidos para desentrañarlos. Pero antes, deben demostrar su conexión con él a través de una prueba de sabiduría. ¿Cuál es la prueba?, inquirió Tarak, sintiendo el peso de la responsabilidad. Debes responder a 3 preguntas que pondrán a prueba tu entendimiento del fuego y su significado. Recuerden, el fuego no solo consume, también crea y transforma. Reflexionen con cuidado, porque la verdad se revela en el corazón, dijo Eldran, mirándolos fijamente. Ambos asintieron, sintiendo que esta era una oportunidad única. Eldran continuó, primera pregunta, ¿qué representa el fuego en su vida? Lyra tomó la delantera. El fuego representa la vida, la conexión con los demás y la esperanza. Sin él, estaríamos perdidos en la oscuridad. Buena respuesta, dijo Eldran, asintiendo. Segunda pregunta, ¿cuál es el mayor miedo que el fuego puede desvelar? Tarak pensó por un momento. El fuego puede desvelar el miedo a la soledad y a la pérdida. Cuando estamos rodeados de llamas, debemos enfrentar la verdad de nuestras conexiones con los demás. Correcto, afirmó Eldran, sonriendo levemente. Y la última pregunta, ¿cómo pueden ustedes proteger el fuego y su esencia? Ambos se miraron, conscientes de la gravedad de la pregunta. Lyra habló primero, debemos aprender a compartir el fuego, a enseñar a otros su valor y a mantener viva la conexión entre nosotros y el mundo. Tarak añadió, debemos ser guardianes, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Proteger el fuego significa cuidar de la vida y del espíritu de aquellos que nos rodean. Eldran sonrió ampliamente, y sus ojos brillaron con aprobación. Han respondido con sabiduría. El fuego se ha revelado ante ustedes, y ahora son dignos de continuar su camino hacia el oráculo. Sigan la luz que proviene de sus corazones y de su conexión con el fuego. Con un gesto de su mano, Eldran hizo que el altar brillara intensamente. Un camino iluminado apareció, marcado por pequeñas llamas que danzaban suavemente a lo largo del sendero. Tarak y Lyra sintieron una mezcla de asombro y emoción al ver el camino que se les abría. Gracias, Eldran, dijeron al unísono, y comenzaron a seguir el sendero luminoso. A medida que avanzaban, la atmósfera cambió. El aire se volvió más cálido y el aroma del fuego fresco llenó sus pulmones. De repente, comenzaron a escuchar el eco de risas y voces, como si se acercaran a un lugar lleno de vida. Cuando finalmente llegaron a la entrada de una cueva más grande, se encontraron con una tribu vibrante. El ambiente estaba impregnado de energía y alegría, y el fuego central chisporroteaba alegremente, rodeado de danzas y celebraciones. Se miraron, sorprendidos, y comprendieron que su viaje hacia el oráculo del fuego había comenzado realmente. Con el corazón latiendo con fuerza, se adentraron en la cueva, listos para descubrir el misterio que les aguardaba y el papel que desempeñarían en la historia del fuego. Tarak y Lyra cruzaron el umbral de la cueva, dejando atrás la calidez del camino iluminado por las llamas. Al entrar, un espectáculo de color y sonido los envolvió. La tribu del fuego se movía al ritmo de un tambor profundo, mientras los danzantes giraban y saltaban en una celebración de vida. Las llamas danzaban en el centro, creando sombras juguetonas que parecían contar historias de antaño. Los ojos de Tarak y Lyra se agrandaron al ver a los miembros de la tribu, vestidos con pieles y adornos de fuego que brillaban en la luz. Había niños riendo, ancianos contando historias y guerreros mostrando su destreza en la danza. La energía era contagiosa, y por un momento, se olvidaron de la soledad y el miedo que habían sentido antes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lyra, sintiéndose abrumada por la nueva realidad. Debemos acercarnos y presentarnos. Este es un nuevo comienzo, respondió Tarak, sintiendo que el destino les había llevado a este lugar por una razón. Se acercaron al fuego central, donde un anciano con una larga barba y ojos que reflejaban las llamas los miró con curiosidad. Bienvenidos, viajeros. Soy Kael,
el líder de esta tribu, quiénes son y qué los trae a nuestro hogar? Teníamos un hogar, pero la soledad nos llevó hasta aquí, explicó Tarak. Nos encontramos tras un chisporroteo del fuego, y nos dijeron que podríamos encontrar respuestas. Kael asintió, reconociendo el brillo de la verdad en sus palabras. El fuego tiene su propio camino, y a veces nos lleva a lugares inesperados. Aquí, en nuestra tribu, honramos al fuego como un símbolo de comunidad, fuerza y transformación. Cada llama cuenta una historia, y hoy, ustedes se han convertido en parte de la nuestra. A medida que Kael hablaba, Tarak y Lyra sintieron una conexión profunda con la tribu. Las palabras de Kael resonaban en sus corazones, despertando una chispa de esperanza y pertenencia. ¿Pueden enseñarnos sobre su forma de vida?, preguntó Lyra, deseando aprender más sobre esta nueva realidad. Por supuesto. Esta noche celebramos la llegada de nuevos comienzos. Únanse a nosotros en nuestra danza y compartiré con ustedes las historias del fuego, respondió Kael, señalando a los danzantes. Tarak y Lyra se miraron, y sin pensarlo dos veces, se unieron a la danza. Con cada paso, se sentían más conectados con la tribu, como si las llamas del fuego estuvieran encendiendo algo profundo dentro de ellos. Se movían al ritmo de la música, riendo y celebrando la vida que se les ofrecía en este nuevo hogar. A medida que la noche avanzaba, Kael los llevó a un círculo más pequeño, donde la luz del fuego iluminaba sus rostros. Permítanme contarles sobre la historia de nuestra tribu. Hace generaciones, nuestros ancestros descubrieron el fuego y aprendieron a convivir con él. Cada uno de nosotros tiene un vínculo especial con esta llama, y nos hemos comprometido a protegerla y honrarla. ¿Cómo lo hacen?, preguntó Tarak, interesado. Con respeto y sabiduría, respondió Kael. El fuego no solo nos da calor y luz, también nos enseña. A veces, nos recuerda lo frágil que es la vida y lo importante que es la comunidad. Cuando uno de nosotros se siente perdido, el fuego está ahí para guiarnos. Lyra se sintió conmovida por la historia. ¿Y qué sucede cuando el fuego se apaga? Eso nunca debe suceder, dijo Kael con seriedad. Si el fuego se apaga, la comunidad se fragmenta. Por eso, cada uno de nosotros lleva un pequeño fuego en su corazón, un fuego que nunca debe extinguirse. Debemos cuidarlo y alimentarlo, no solo por nosotros, sino por aquellos que vendrán. La conversación continuó, y Tarak y Lyra compartieron sus propias experiencias, sus miedos y sus sueños. Se dieron cuenta de que, aunque habían llegado de un lugar de soledad, ahora eran parte de algo más grande. La tribu del fuego los acogió con los brazos abiertos, y la conexión que estaban formando era más fuerte de lo que habían imaginado. A medida que la noche se desvanecía, la tribu comenzó a dispersarse, pero Kael se acercó a ellos nuevamente. Mañana será un nuevo día y tendrán la oportunidad de aprender más. Pero recuerden, el fuego no es solo un elemento, es una esencia que vive dentro de ustedes. Deberán aprender a manejarlo, a comprenderlo y a compartirlo. Con estas palabras resonando en sus corazones, Tarak y Lyra se retiraron a descansar. Mientras se acomodaban cerca del fuego, miraron las llamas danzantes y sintieron una oleada de gratitud. Habían encontrado un nuevo hogar y una nueva familia, y sabían que su viaje apenas comenzaba. A medida que cerraban los ojos, el suave murmullo del fuego los acompañó, y con cada latido, se sintieron más conectados a la tierra, a su historia y a su futuro. El sol se levantó lentamente sobre la tribu del fuego, bañando el paisaje en un cálido resplandor dorado. Tarak y Lyra despertaron al sonido de las risas de los niños que jugaban cerca del fuego. La atmósfera estaba impregnada de un aire de expectativa y emoción. Hoy sería un día especial, un día de aprendizaje. Kael había convocado a la tribu para enseñar a Tarak y Lyra sobre los secretos del fuego y su importancia en la vida diaria. Mientras se reunían, la tribu se organizó en un círculo alrededor del fuego central. Kael tomó la palabra,
su voz resonando con autoridad y calidez. Hoy, nuestros nuevos hermanos aprenderán a encender y mantener el fuego. Este es un conocimiento sagrado, y es nuestro deber compartirlo, dijo Kael, mirando a Tarak y Lyra con una sonrisa. Tarak sentía una mezcla de nervios y emoción. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para aprender algo que nunca había imaginado. Lyra, por su parte, estaba ansiosa por descubrir el significado más profundo del fuego en su nueva vida. Kael les mostró cómo encender el fuego utilizando palos y piedras. Con paciencia y dedicación, los ancianos de la tribu se acercaron para mostrarles las técnicas ancestrales que habían sido transmitidas de generación en generación. Tarak y Lyra observaban atentamente, absorbiendo cada detalle. Recuerden, el fuego necesita atención, dijo Kael. No es solo una herramienta, es un compañero. Si lo ignoran, se extinguirá, pero si lo alimentan, crecerá y se volverá más fuerte. Así como nuestras relaciones, debe ser cuidado y respetado. Con esa enseñanza resonando en sus corazones, Tarak y Lyra intentaron encender su primer fuego. Con determinación, empezaron a frotar los palos juntos, esforzándose por crear la chispa que encendería la llama. Después de varios intentos fallidos, finalmente, una chispa saltó y cayó sobre una pequeña pila de hojas secas. Con un soplo suave y lleno de esperanza, el fuego comenzó a arder. «Lo logramos», gritó Lyra, sus ojos brillando de emoción. Tarak sonrió, sintiendo una conexión profunda con el fuego, como si un nuevo capítulo de su vida estuviera por comenzar. Mientras el fuego crecía, Kael se acercó y les habló sobre la importancia del fuego en la comunidad. No solo nos brinda calor y luz, el fuego también es un símbolo de unidad. Nos reúne, nos alimenta y nos protege. En su presencia, los lazos entre nosotros se hacen más fuertes. A medida que la lección continuaba, la tribu compartía historias en torno al fuego, relatos de valor y sacrificio, de amor y pérdida. Tarak y Lyra se sentaron junto a los ancianos, escuchando atentamente. Cada historia parecía bailar con las llamas, y por un momento, se sintieron parte de un vasto legado. Después de la enseñanza, Kael llevó a Tarak y Lyra a explorar el bosque cercano, donde podían ver cómo el fuego transformaba el entorno. El fuego no solo es destructivo, también crea. Permite que las semillas germinen en la tierra quemada y da vida a nuevas plantas. Debemos aprender a equilibrar su poder. Mientras caminaban, Tarak se maravillaba de la diversidad de la naturaleza. Flores vibrantes brotaban entre la ceniza, y los árboles, aunque marcados por el fuego, se alzaban orgullosos hacia el cielo. Lyra se agachó para tocar el suelo caliente. Es como si el fuego hubiera dado vida a todo lo que toca. Al regresar al campamento, la tribu estaba preparando una comida especial en honor a sus nuevos miembros. El aire estaba impregnado de aromas deliciosos, y los niños corrían de un lado a otro, emocionados por la celebración. Tarak y Lyra ayudaron a reunir los ingredientes y a preparar la comida junto con los demás miembros de la tribu. Cuando la comida estuvo lista, se reunieron alrededor del fuego, disfrutando de un festín que celebraba no solo la comida, sino también la nueva vida que estaban construyendo juntos. Risas y conversaciones llenaban el aire, y por primera vez en mucho tiempo, Tarak y Lyra sintieron que estaban en casa. Mientras el sol se ocultaba, el cielo se iluminó con estrellas brillantes, y el fuego crepitaba suavemente. Kael se puso de pie y levantó su cuenco. Brindemos por el fuego que nos une y por las nuevas historias que estamos por crear juntos. Todos levantaron sus cuencos, y un sentido de comunidad llenó el aire. Esa noche, mientras Tarak y Lyra se acurrucaban junto al fuego, sintieron una paz profunda. Habían encontrado un lugar donde pertenecían, rodeados de personas que se preocupaban por ellos. El fuego, que había comenzado como un simple descubrimiento, se había convertido en un símbolo de esperanza y renacimiento. Con los ojos cerrados, Tarak y Lyra soñaron con el futuro,
un futuro lleno de nuevas aventuras y descubrimientos, donde el fuego siempre sería su guía. Y así, el fuego de la sabiduría comenzó a arder en sus corazones, prometiendo un mañana lleno de posibilidades. La tribu se había asentado en un nuevo ritmo, y Tarak y Lyra se sentían más cómodos en su papel dentro de la comunidad. La luz del fuego iluminaba sus rostros mientras compartían historias y risas cada noche, pero había una sensación en el aire de que algo más estaba por venir. Una noche, mientras el cielo estrellado brillaba intensamente, Kael convocó a la tribu para una ceremonia especial. Con una voz solemne, explicó: esta noche es la noche de las visiones. Es un momento sagrado en el que nos conectamos con nuestros ancestros y buscamos orientación para el futuro. Cada uno de ustedes puede tener un sueño, una visión que les muestre el camino a seguir. Tarak sintió una mezcla de emoción y temor. Nunca había participado en un ritual tan profundo. Lyra, a su lado, lo miró con ojos brillantes. Es una oportunidad para entender mejor nuestro lugar en este mundo, dijo ella, apretando su mano. La tribu se organizó en un círculo alrededor del fuego, y Kael comenzó a entonar un canto ancestral. La melodía flotó en el aire, envolviendo a todos en un manto de calma. Tarak se sentó en silencio, cerrando los ojos y respirando profundamente, dejando que las palabras de Kael resonaran en su corazón. Mientras la ceremonia avanzaba, el fuego crepitaba suavemente, y las llamas parecían bailar al ritmo de la música. Tarak comenzó a sentir que su mente se despejaba, como si una niebla se disipara y revelara un paisaje vívido. Su respiración se hizo más ligera, y en ese estado de trance, una visión comenzó a formarse. Se vio a sí mismo caminando por un vasto desierto, donde el sol ardía en el cielo. A lo lejos, un grupo de personas avanzaba hacia él, pero su rostro era borroso y confuso. Sin embargo, en su pecho, sentía una conexión intensa, como si esos desconocidos fueran parte de su historia. De repente, la visión cambió, y se encontró de nuevo en la cueva donde había vivido antes de que su tribu desapareciera. En la entrada, una sombra apareció. Era un anciano que sostenía una antorcha. No temas, Tarak. La llama siempre estará contigo, dijo el anciano, su voz resonando en la cueva vacía. Debes buscar la unión, el equilibrio. Tu camino no es solo para ti, sino para todos. La visión se desvaneció, y Tarak volvió a la realidad, sus ojos abiertos y brillantes. A su lado, Lyra también despertó de su trance, con un destello de asombro en su mirada. ¿Qué has visto?, preguntó ella, llena de curiosidad. Tarak compartió su experiencia, y Lyra sonrió. Creo que la visión nos habla de la conexión que debemos buscar. Tal vez, al unirnos con otras tribus, podamos construir un futuro mejor, sugirió, su mente llena de ideas. La ceremonia continuó, y cada miembro de la tribu compartió sus visiones. Algunos hablaron de nuevas tierras, otros de grandes desafíos, y algunos incluso mencionaron la llegada de nuevos amigos. Cada historia se entrelazaba, formando un tapiz de esperanza y colaboración. Kael escuchó atentamente, y al final de la noche, se levantó para compartir sus pensamientos. Lo que hemos visto es un reflejo de nuestro deseo de avanzar. No estamos solos en este viaje, y es nuestra responsabilidad unir nuestras fuerzas con otros. Solo así podremos prosperar. Esa noche, Tarak y Lyra se sintieron más decididos que nunca. Con el amanecer, tenían un propósito claro: buscar nuevas tribus, compartir sus conocimientos sobre el fuego y aprender de otras culturas. La idea de una comunidad más grande resonaba en sus corazones, y estaban listos para enfrentarse a lo desconocido. Mientras se acurrucaban junto al fuego, la chispa de la esperanza iluminaba sus rostros. La noche de las visiones había cambiado su perspectiva, y con cada nuevo día, sentían que el futuro era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con las historias de su viaje. Esa noche, Tarak y Lyra se durmieron con una sensación renovada de determinación.
El fuego seguía ardiendo, no solo en el círculo de la tribu, sino también en sus corazones, guiándolos hacia un mañana lleno de posibilidades. Con el primer rayo de sol iluminando el horizonte, Tarak y Lyra se despertaron con un renovado sentido de propósito. La noche de las visiones aún resonaba en sus corazones, y ambos estaban ansiosos por compartir su sabiduría con el resto de la tribu. Después de un desayuno en comunidad, Kael reunió a todos para hablar sobre el próximo paso. Hoy, Tarak y Lyra nos guiarán en un viaje hacia lo desconocido. Buscaremos otras tribus, compartiremos nuestro conocimiento del fuego y aprenderemos de ellos. Este es el momento de unir fuerzas, anunció Kael, su voz llena de energía. La tribu se reunió en torno a un mapa rudimentario que había sido trazado con el tiempo. Mostraba las regiones circundantes y las posibles ubicaciones de otras tribus. Tarak apuntó hacia el este, donde se sabía que había un grupo conocido por su habilidad en la caza. Si encontramos a esta tribu, podríamos aprender sobre sus técnicas y compartir nuestras habilidades en el fuego, sugirió. Lyra asintió. Y podríamos llevarles algo valioso a cambio, algo que muestre nuestra buena voluntad y el deseo de cooperar. Así, el grupo se preparó para el viaje. Tomaron provisiones, herramientas y algunos pequeños obsequios, joyas hechas de conchas y otros elementos que representaban su tribu. Con la bendición de Kael y el resto de la comunidad, Tarak, Lyra y un grupo de exploradores se pusieron en marcha, atravesando la selva densa y vibrante. A medida que avanzaban, el camino se tornó complicado. Tarak y Lyra lideraban al grupo, guiándose por el sol y las estrellas, como habían aprendido a hacer en su vida nómada. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que habían llegado desde que estaban solos en su cueva. La presencia del fuego en sus vidas ahora parecía iluminarlos, dándoles fuerza. Durante el camino, hicieron paradas para descansar y compartir historias. Tarak relató las visiones que había tenido, hablando de la unión de las tribus y el poder del fuego. Cada historia era como un hilo que tejía la conexión entre ellos, reforzando su determinación. Finalmente, después de varias horas de marcha, llegaron a la orilla de un río amplio y caudaloso. En la distancia, vieron humo elevarse hacia el cielo, un signo indudable de que una tribu cercana estaba presente. Tarak y Lyra intercambiaron miradas emocionadas. Habían llegado a su destino. Cruzaron el río con cuidado, ayudando a los demás a mantener el equilibrio en las rocas resbaladizas. Al llegar a la otra orilla, comenzaron a ascender por una colina que les ofrecía una vista clara de la aldea. La escena era animada, mujeres, hombres y niños se movían con gracia, realizando diversas actividades, todos al ritmo de una música alegre. Con un profundo respiro, Tarak avanzó hacia la aldea. Lyra lo siguió de cerca, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Al llegar, fueron recibidos por un grupo de guerreros de la tribu, quienes los miraban con curiosidad pero con cautela. Uno de los guerreros, un hombre alto con una pluma en su cabeza, se acercó a ellos. ¿Quiénes son ustedes, forasteros?, preguntó, su mirada fija y penetrante. Somos de la tribu del fuego, respondió Tarak, sintiendo la energía del momento. Hemos venido en paz, deseando compartir nuestro conocimiento y aprender de ustedes. El guerrero lo miró con desconfianza por un momento, pero luego sonrió. Si vienen en paz, bienvenidos. Yo soy Arak, el líder de esta tribu. Acompáñennos y celebremos juntos. A medida que avanzaban hacia el centro de la aldea, Tarak y Lyra se dieron cuenta de que las diferencias entre las tribus eran mínimas. La música, el baile y la risa llenaban el aire. Las mujeres preparaban comida alrededor de un gran fuego central, donde la comida chisporroteaba y el aroma llenaba el ambiente. Esa noche, la tribu de Arak organizó una cena en honor a los visitantes. Tarak y Lyra compartieron historias sobre su vida nómada y su descubrimiento del fuego. Arak, a su vez, habló de la historia de su tribu,
de sus tradiciones y de cómo habían aprendido a cazar en armonía con la naturaleza. Con cada palabra intercambiada, las barreras se desvanecían, y una nueva conexión comenzaba a formarse. Tarak y Lyra sintieron que sus corazones se llenaban de esperanza. El camino hacia la unión de las tribus estaba más claro que nunca. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a compartir una danza alrededor del fuego. Las risas resonaban en el aire y la música envolvía a todos en un abrazo cálido. En medio de todo, Tarak y Lyra sintieron que su viaje apenas comenzaba, y que, a través de la unión, el fuego de la sabiduría y la comunidad podía iluminar el futuro de todos. Al caer la noche, mientras el fuego crepitaba y la luna iluminaba el cielo, Tarak y Lyra se miraron, sabiendo que el verdadero poder del fuego no solo era su capacidad de dar luz y calor, sino también su habilidad para unir a las personas en un mismo camino. Los días pasaron en la tribu de Arak, y Tarak y Lyra se sumergieron en la vida de la comunidad. Aprendieron nuevas técnicas de caza y recolección, mientras compartían su conocimiento del fuego, creando nuevos métodos para cocinar y proteger a todos. Cada día, la relación entre ambas tribus se fortalecía, y el respeto mutuo florecía como una flor en primavera. Sin embargo, el tiempo de su estancia en la tribu de Arak también estaba marcado por la expectativa de un nuevo chisporroteo, el que les había llevado allí. Tarak y Lyra sabían que la chispa del fuego tenía un propósito más grande, y que su viaje aún no había terminado. En sus corazones, llevaban el deseo de unir a más tribus y expandir la comunidad que estaban construyendo. Una noche, mientras se sentaban alrededor del fuego en la aldea de Arak, Tarak sintió un cosquilleo en el aire. Se miró a Lyra, quien parecía sentirlo también. En ese instante, un gran chispazo estalló en el fuego, y todos los presentes se detuvieron, mirándose con asombro. Sin previo aviso, el fuego comenzó a crecer y danzar, enviando chispas brillantes al cielo estrellado. Tarak, sintiendo un impulso interior, se levantó y tomó la mano de Lyra. «Es el momento», dijo, su voz resonando con determinación. «Debemos seguir la chispa y descubrir qué nos depara el futuro». Arak, reconociendo la importancia del momento, se unió a ellos. «La unión es nuestra fortaleza». «Vamos juntos», exclamó, invitando a los demás a seguir. Con el corazón latiendo fuertemente, Tarak, Lyra, Arak y un grupo de guerreros se acercaron al fuego. En un instante, un torrente de luz envolvió a todos ellos, y sintieron una energía poderosa atravesar sus cuerpos. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un lugar completamente diferente. Estaban en una vasta llanura, rodeados de montañas majestuosas y ríos brillantes. A lo lejos, vieron a otras tribus reunidas, cada una representando diferentes culturas, vestimentas y costumbres. Era un lugar donde el cielo parecía más azul y el aire estaba impregnado de una sensación de esperanza. «¿Dónde estamos?», preguntó Lyra, mirando a su alrededor con asombro. «Parece un lugar de reunión», respondió Tarak, sintiendo que el fuego aún ardía en su interior. «Aquí es donde todas las tribus deben unirse». A medida que se acercaban a la multitud, pudieron escuchar los murmullos de la gente, hablando sobre la importancia de la unidad y la cooperación. Al principio, algunos estaban recelosos de la llegada de los recién llegados, pero al ver la determinación en los rostros de Tarak, Lyra y Arak, comenzaron a acercarse. Tarak dio un paso adelante, alzando su voz. «Hemos venido a compartir la luz del fuego y la sabiduría de nuestras tribus. Juntos, podemos construir un futuro mejor. No somos solo individuos, somos una comunidad. Cada tribu tiene algo único que aportar». Su mensaje resonó en los corazones de todos los presentes. Uno a uno, comenzaron a compartir sus propias historias, sus desafíos y sus sueños. A medida que se comunicaban, se formaban lazos invisibles entre ellos, y la idea de unidad se hacía más fuerte. Mientras el sol se ponía en el horizonte, una figura mayor, una anciana con ojos llenos de sabiduría, se acercó.
La llegada de la chispa es un signo de cambio. La llama que han traído no solo es un fuego físico, sino también un símbolo de lo que puede surgir cuando las comunidades se unen. La anciana tomó la mano de Tarak y Lyra, y al hacerlo, unió a todos los presentes en un círculo. Hoy, no solo celebramos el fuego. Celebramos la esperanza, la unidad y la vida. A partir de este día, seremos una sola tribu, una familia, unida por el deseo de aprender unos de otros. Las palabras de la anciana resonaron en el aire, y al unísono, todos levantaron las manos al cielo, en un gesto de agradecimiento y compromiso. El fuego que ardía en el corazón de cada uno de ellos se avivó, y en ese momento, comprendieron que habían encontrado su verdadero propósito. Esa noche, la llanura brilló con la luz de cientos de fuegos, cada uno simbolizando una tribu unida por la paz y la cooperación. Tarak y Lyra se miraron con una sonrisa, sabiendo que su viaje había dado sus frutos. No solo habían encontrado nuevas tribus, sino que también habían creado una comunidad que duraría para siempre. El eco de sus risas y danzas resonó en el aire, mientras el fuego seguía ardiendo, iluminando la oscuridad y recordando a todos que, en la unión, reside la verdadera fuerza. Con el corazón lleno de esperanza, Tarak y Lyra se unieron a la celebración, abrazando un futuro brillante donde todos serían parte de una misma llama. Y así, bajo el cielo estrellado, comenzaron una nueva historia, una historia de unidad, amor y la luz del fuego que nunca se apagaría.